Vamos a ir viendo algunas cosas importantes desde la parte ya metodológica instrumental. Una primera cosa es que cuando uno hace política pública, ¿no? Cuando uno desarrolla los elementos de política pública, te vas a enfrentar a tres espacios de hacer política. Uno, la puesta en escena del político, que se conoce como la politics. Dos, la toma de decisiones por medios públicos, aprovechando las capacidades, habilidades, destrezas que existen dentro de la intervención, de la acción del Estado para desarrollar líneas políticas, principios políticos, programas de actuación. A eso se le conoce como la policy. Y luego tenemos el espacio donde se institucionaliza la lógica de hacer política, ¿no? Esto se le conoce como la polity, ¿no? Que es donde se da, diríamos, aprobación, ¿no? O sea, yo puedo querer sacar un programa, puedo querer sacar un plan, una política, voy a tener que tener un marco de aprobación, un marco normativo, y eso se institucionaliza en algún espacio de decisión pública. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, siempre cuando ustedes hagan política pública, esos tres elementos hay que tener en cuenta. Por eso que este politólogo Roe decía que la política pública es la realización de la policy, es decir, de utilizar toda la capacidad y los medios públicos con la ayuda de la politics, con la ayuda de la puesta en escena del político, sobre la base de la politics, sobre la base de la institucionalidad, de la normalidad, de la regulación que le va a dar una normalización a lo que se va desarrollando. Otras formas de ver política metodológicamente es desde el punto de vista de hacer políticas públicas. Ahí tenemos dos formas. Uno, la visión macro, donde se hace en base al consenso, a la habilidad del gobierno de decidir en forma colectiva, por ejemplo, de ponerse de acuerdo en un abordaje de política pública con el Congreso y que el Congreso, pues, entendiendo la preocupación, se pueda desarrollar una lógica de intervención pública. Eso en base a un consenso con un amplio lógica de actuación del Estado. Podría ser los presupuestos participativos o un plan de desarrollo concertado en el caso regional y local, por poner ejemplos de casos que se tienen que hacer en el marco de consensos. Pero también puede ser que el caso sea de conflicto, donde el poder político puede tener que ejecutar la habilidad de imponer políticas. Por ejemplo, un estado de emergencia en las condiciones en las que hemos estado, o por ejemplo en la pandemia, ustedes recordarán que nos mandaron a confinamiento a todos, ¿no? Y eso no fue consensuado, pero el gobierno tiene esa autoridad para tomar ese tipo de decisiones de política pública y se hizo para salvar vidas en ese contexto, ¿no? Luego ya está la otra visión, ya no la macro, sino la visión micro. En la visión micro ya está pensar en los mecanismos y rutina administrativa. Es importante eso, ¿no? Porque si tú no piensas en los mecanismos y rutina administrativa, la política no puede desarrollarse. No sé si ustedes recordarán, el año pasado, el 5 de abril, declararon emergencia el presidente Castillo, ¿no? Por una marcha que pareciera iba a darse en Lima. No sé si recordarán. Pero eso no logró concretarse finalmente porque la gente salió, las actividades no se paralizaron y finalmente no se pensó en toda la parte administrativa que eso implicaba y por eso que a veces la política pública no funciona. Entonces siempre tenemos que ver las dos visiones al momento de hacer la política pública.